Buenas noches, un martes más aquí en Punto de Encuentro. Gastón, buenas noches, ¿qué tal? Manuel, buenas noches para vos y para todos los televidentes. Bienvenidos. Bueno, mucha información política para el día de hoy en Punto de Encuentro con referentes de diferentes facciones políticas. Y bueno, hoy se da de que vamos a tener tres referentes justamente de quienes van a estar terciando un poco, ¿no?, las cuestiones eleccionarias, Gastón. En un ratito, Mauricio García, elegido como el representante de la Unión Cívica Radical para estas PASO, ¿no?, como precandidato. Exactamente. Bueno, ¿se definió eso? Se definió. Se definió. Sí, sí, eso que tardó un poco, pero que se definió. ¿Sorpresas, Gastón? Quizá. Hay que ver si realmente se capitaliza todo el espectro del radicalismo. Se lo vamos a preguntar ahora a Mauricio García. Hay expectativas en cuanto a esa designación, al menos en la parte interna propia del Partido Radical. De ahora en adelante se verá, a ver cómo se va manejando estos tiempos y cómo se va manejando con la encuesta que tuvieron, ¿no es cierto?, el índice de conocimiento que tiene la comunidad sobre el candidato hoy que presenta el radicalismo. Vamos a tener también a un representante del Partido Libertario, donde va a hablar sobre las ideas de Milei y que lo han llevado también a poder participar. También cómo está este espacio nuevo aquí en 25 de mayo que se jugó, Gastón, y abrió un local muy céntrico en calle 10 entre 28 y 29, casi esquina 29, con un TV a la calle y demás, expresando un poco lo que Milei tiene para decir. Milei que se ha transformado junto con el Partido Libertario, pero bueno, por ahí caigo un poco antipático, pero es así. En realidad es Milei, Milei solo, que se ha transformado en una piedra en el zapato para unos y otros, para el frente, de todos y también para Juntos por el Cambio. Y también vamos a hablar con Yamila Galdós Carrizo, del Frente de Todos, porque también hay movimiento dentro de lo que es el Partido Justicialista, o donde es el Frente en general. Sí, hubo reuniones el fin de semana con respecto al espacio del Frente de Todos, y en el día de hoy hubo, por la tarde, también un congreso del justicialismo propiamente dicho. Esperando definiciones. Estamos en una época de esperar definiciones de los grandes referentes que tienen cada uno de estos espacios, y de ahí en adelante vemos cómo se va a encolumnar todo el armado hacia abajo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cada uno de los espacios políticos tiene sus ordenadores a nivel nacional, que cuando empiezan a definir estrategias, eso ordena hacia abajo y seguramente va a pasar en los dos partidos, tanto en Juntos como en el Frente de Todos. Esto en los próximos días seguramente se estará dando. Nosotros habíamos empezado a hablar en programas anteriores sobre dos cuestiones que se podían dar en referencia a las elecciones. Una de estas cuestiones era lo que se llama elecciones concurrentes, es decir, donde en el mismo día se puede votar en forma separada a los candidatos. Es lo que va a hacer el jefe actual de gobierno porteño, Larreta, en la ciudad de Buenos Aires justamente. Lo otro tiene que ver con la separación de las elecciones, que las provincias, tal cual están haciendo muchas de ellas aquí en la República Argentina, separen su elección de la elección general grande, podríamos decir, de la elección general de octubre. Y la pregunta en ese momento era, ¿qué pasa si la provincia de Buenos Aires justamente se sale de esta general y vota en otro momento? Es decir, se hace esta disociación de elecciones, ¿no?, por así decirlo. Sí. Nosotros lo decimos, y puede decir, lo dicen en Punto de Encuentro en 25 de mayo. Pero ¿qué pasa cuando el mismo gobernador Axel Kicillof dice que esto es algo que puede ser posible? Hoy se hablaba en los matutinos sobre una posibilidad de un desdoblamiento. ¿Podría ser posible esto? Sí. No sabía que me estaban escuchando. Bueno, yo hablo despacito, pero hay una acústica. Sí hay posibilidades. Eso tiene que ver con que a nosotros por ley las PASO las tenemos que hacer en conjunto con la Nación, pero la elección general
lo permiten nuestras leyes, hacerla de manera desdoblada. Yo he escuchado muchas voces de la oposición que era por una cuestión de oportunismo, ¿no? Si les convenía que esté Milei, que no esté Milei, que ellos están con eso, ¿no? Que los corren por derecha y los tipos saltan a la derecha. Ahí estaba Gastón. Axel Kicillof en un acto en Berazategui hace poquito tiempo nada más. Estuvo entregando una ambulancia y bueno, cuestiones que tienen que ver con la salud, más allá de las cuestiones políticas, se refirió específicamente a esto, ¿no? A este desdoblamiento, yo decía disociación, en realidad está mal, desdoblamiento de elecciones en la provincia de Buenos Aires. Y también, digamos, el panorama que puede dejar, el escenario sería diferente. Exactamente, porque hasta unas semanas atrás parecía un gran interrogante, ya hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires, al frente de Axel Kicillof, lo evalúa como una alternativa posible, ¿no? Y esto genera condiciones distintas pensando hacia abajo, pensando en los municipios, de qué van a hacer, tienen que estar ligados a esa decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado vemos también un análisis político de la situación, es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires empieza a despegarse de la figura, por más que todavía se desconoce quién será, pero empieza a despegarse de la figura que podrá elegir el Frente de Todos a nivel nacional. Y esto tiene un porqué, ¿no es cierto? Y el porqué está relacionado muy directamente al caudal de votos que podría llegar a perder el Frente de Todos en una elección nacional, dada la actual coyuntura económica y política del gobierno. En ese tanto, por esa situación, ¿qué pasa? Los gobernadores que tienen posibilidad de renovar y que tienen posibilidad, a través de las encuestas, de ser reelectos, prefieren alejarse de la elección nacional y generar un vínculo propio con el gobierno provincial, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y con sus intendentes despegado de lo que será la elección nacional. Ahora, ¿esto a quién conviene? Claramente conviene a los gobernadores que toman esta decisión, porque todavía, insistimos, el panorama a nivel nacional está por resolverse, pero la situación es que quien vaya por el Frente de Todos no tendría un caudal de votos que pueda llegar a ganar las elecciones, es por eso que se plantea esto como alternativa. En este caso, Axel Kicillof tiene, digamos, esta papa caliente, ¿no? Esta decisión importante, de alguna manera, si la toma, dejar huérfana a la nación en cuanto a caudal de votos. La provincia de Buenos Aires tiene aproximadamente el 40% de los votos generales del país. Hay que ver ahora con estas elecciones provinciales y demás. Pero estamos hablando a nivel nacional, específicamente. Uno pensaría que Axel Kicillof podría traccionar votos a la nación y no al revés, que el candidato nacional, como muchas veces sucede, traccione votos hacia la gobernación. Ahora, esta situación sería histórica. No recuerdo que la provincia, de Buenos Aires, no hablo de otras provincias porque lo han hecho, pero la provincia de Buenos Aires que plantee despegarse de la elección de la nacional, no encuentro antecedentes en la historia, desde la democracia hasta la actualidad, ¿no? Desde el 83 hasta ahora, que haya pasado esto, ¿no? Hoy se plantea como una posibilidad muy cierta, pero revisando la historia joven, ¿no? Desde la democracia hasta acá, no encuentro una relación que se haya despegado esta elección, al menos de la provincia de Buenos Aires. Sobre todo porque, bueno, siempre el eslogan de campaña ha sido el presidente y el gobernador, o la gobernadora, en este caso, continuamente así, los dos pegaditos. Bueno, ¿dejaría entonces Kicillof un poco huérfana a la nación y en manos de los votos de Cambiemos o el Frente Juntos y los votos de Milei? Ahí ya Milei cobraría otro protagonismo. Exactamente. En el caso de que vaya solo, porque recordamos que Milei ya se está tirando a ser candidato a presidente de la República Argentina. Digamos, es un escenario que puede llegar a ser posible y que hay que ver. También, Gastón, el hecho de que la provincia de Buenos Aires tenga posibilidades de poder renovar su mandato a través de Axel Kicillof, uno pensaría que van a ser los intendentes, por ejemplo, ¿no?
la posibilidad, por ejemplo, que podría llegar a tener Ralinqueo de estar en un puesto provincial o no. Y a lo mejor que deje aquí la intendencia para alguien, algún tapado, o no tanto, que no conozcamos, y diga, bueno, yo me voy para la provincia de Buenos Aires. ¿Se podría dar esta situación? Yo interpreto que se podría dar, Manuel, en un hipotético caso, vamos a plantearlo de esta forma, que el intendente Ralinqueo decida jugar esta elección y sea derrotado, ¿no? Esa puede ser una alternativa, que la gobernación de la provincia de Buenos Aires, si vuelve a caer en manos de la actual conducción, que es Axel Kicillof, pueda emitir un salvataje hacia los municipios, y en este caso puede ser que la figura de Ralinqueo pueda estar en ese futuro gabinete de Kicillof, en el caso de tener una derrota electoral Ralinqueo en su tierra, ¿no? Vos decís que no podría ser antes. Yo creo que... O sea, que no abandonaría, digamos, la posibilidad de renovar como intendente. Yo creo que si se da algunas situaciones, podría ser que Ralinqueo no se presente a esta elección si es que es tentado con algún otro tipo de cargo, pero no con una promesa, de ir en el gabinete, ¿no? Sino con una promesa de un cargo legislativo, ¿no? Claro. Uno puede tener ese tipo de lectura, que puede ser que Ralinqueo lo esté buscando esto, ¿no? Uno no lo descarta, pero que no decida jugar a nivel local implicaría la posibilidad de un cargo legislativo para Ralinqueo en un lugar de preponderancia, porque la realidad es esa. En un lugar donde pueda acceder. En un lugar donde pueda acceder. Y hoy la realidad, Manuel, que la séptima sección electoral es un ámbito complejo para poder elegir un lugar de encabezar esa lista. Porque hay localidades que renuevan sus legisladores y tienen mucho más caudal de voto. Ahora, también es cierto, si Ralinqueo tiene intenciones de querer ir por una representación legislativa, pensando en dejar el municipio e ir con una representación legislativa para este año, también tiene pergaminos como para poder pedirlo a ese lugar. Claro, después de 8 años. Claro, fue 8 años, 2 veces intendente. Hace mucho tiempo, esto también hay que decirlo, hace mucho tiempo que 25 de mayo, entre comillas, con lo que voy a decir, y lo vamos a manejar así, no cobra 25 de mayo por un lugar de importancia entre los 3 primeros, ¿no? Entonces, bueno, es una posibilidad. Ahora claro. También es cierto que del otro lado hay municipios muy fuertes en la séptima, vamos a un ejemplo claro, Olavarría, donde, bueno, la decisión de la cantidad de habitantes también marca quién puede llegar a encabezar esa lista seccional. En ese escenario de que se busque una posibilidad de un cargo legislativo que se puede dar, y si no se da y Ralinqueo pierde, puede ser que también sea otro destino el gobierno de la provincia de Buenos Aires, si es que Axel Kicillof gana la elección que plantea hoy claramente que se podría llegar a desdoblar. Claro. Bueno, nos acordamos, ¿no?, de la senadora mandato cumplido Carolina Tironi, por eso que vos decís de que hace mucho que no cobra, pero estamos hablando también de lo que es el Frente de Todos, ¿no?, o de este espacio, y de la actual diputada nacional Victoria Borrego. Por supuesto, cuando nos acordamos de esto, pero también de lo otro, ¿no? Hace bastante que, digamos, es un cargo que increíblemente, por ejemplo, ha ostentado dentro de la séptima Saladillo, en lugares expectantes, siempre, ¿no?, en la Cámara de Diputados, siendo que tiene un partido político opositor su gobierno. Desde siempre. Bueno, pero no desde te el olvides 83 hasta acá. Bueno, pero no te olvides que Saladillo tenía a Walter Abarca, que era afín con el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Y eso también pesa a la hora de la elección política de quién va a ser uno de los candidatos. A ver, Ralinqueo se tuvo que construir, en ese sentido, yo no voy a salir a defender a Ralinqueo, pero la realidad es que Ralinqueo ha construido camino propio solo para pensar en esa situación, porque quizá cada uno de los referentes que ha tenido ha siempre decidido apoyar a los candidatos propios. Lo ha hecho Bani Buca con Bolívar en su momento, apoyando su propia candidatura a legislador. Lo ha hecho Abarca en Saladillo, apoyando candidaturas propias y también candidaturas de Elizalde en su momento. Y bueno, y Valicenti, que hoy es el referente más importante del Frente de Todos, por la situación que tiene Olavarría dentro de la séptima sesión electoral. Claro, sí, hay que ver si cómo mira Valicenti el caso 25 de mayo. Es una lectura interesante de saberla. A ver si prima más la cuestión práctica o a lo mejor recuerda otras cosas.
También. Uno podría ver, digamos, más la parte humana, si se quiere, ¿no? Exactamente. De relaciones y demás. Bueno, esto por un lado. Estamos casi ya terminando este pequeño análisis que estamos haciendo, que es muy interesante. Sí. Y por el otro, bueno, ya vamos a estar con García en un ratito nada más, pero bueno, ha sido para muchos una sorpresa muy grande, ¿no? La aparición de García como precandidato de la Unión Cívica Radical para enfrentar del lado de enfrente seguramente a Ramiro Ewen. Y hay que ver cómo están las cosas ahí y cómo le puede llegar a ir, ¿no? a García, un hombre ya experimentados en estas lides de internas y de elecciones, frente a alguien que ha venido ganando todo últimamente. Así es. Hay que esperar la definición, que no debe demorar mucho más, que es la decisión propia, ¿no?, de Ramiro Ewen de presentarse como candidato. Claro. Es decir, hoy Sí, todos, perdón, Gastón, uno lo da por sentado, claro, pero él no lo ha dicho. No lo ha dicho todavía. Uno espera que en un corto tiempo Ewen ya diga, bueno, yo soy el candidato de este espacio, en el cual me apoyan tanta cantidad de referentes políticos de otros espacios, y voy a competir en la PASO con el referente que hoy ha puesto el radicalismo. Deberá también decir lo propio la coalición cívica, ¿no? Si va a apoyar a un candidato de los que están surgiendo, que podría ser Ewen por un lado, o podría ser ya García definido como el candidato de la Unión Cívica Radical, o aportará un candidato propio. Nosotros ya lo hemos dicho, ¿no es cierto, Manuel?, en una lectura quizá anticipada, propia, que puede ser que la coalición cívica se recueste en un candidato, ¿no? Y en ese sentido no presentaría. Pero también hay que definir un escenario de una elección en la cual hay encuestas hoy que revelan una situación quizá ya echada al azar. Por eso hay que trabajar mucho dentro del frente para consolidarlo, estimo yo, y de ahí en adelante proyectar una elección pensando en octubre. Esto lo decimos nosotros básicamente por las reuniones que están haciendo, ¿no es cierto?, desde el espacio, convocando a todos los referentes, que se va a dar esa elección, que se va a dar esa definición seguramente luego de la PASO, y de ahí el espacio del frente opositor a nivel del 25 de mayo deberá regular un escenario en el cual pueda capitalizar todos los votos que tenga hoy el frente. El medio Diálogos, que bueno, conduce nuestro colega, y la verdad que me pone bien decir nuestro colega, ¿no?, por lo que significa Jorge Otáola, bueno, ha armado un poco de revuelo al poner una publicación en donde un poco se refrenda estas cuestiones que vos estás diciendo, ¿no? Inmediatamente comenzaron a viralizarse en las redes sociales y a hacer comentarios de la gente que está más en política. Esta situación de lo que podría llegar a pasar en una futura PASO entre Ewen y García, ¿no? Y a partir de allí, ya conociendo un poco estos posibles resultados, digamos, ¿qué pasos tomar ahora? O sea, antes de que esos resultados se puedan llegar a dar. Por eso, digamos, es que está todo como expectante ahora, ¿no? Estamos todos mirando a ver qué es lo que puede llegar a suceder y si se puede dar o se puede explicar mejor la decisión del radicalismo de llevar a Mauricio García como precandidato. A ver, Manuel, si esos resultados, que es cierto, hoy se viralizaron, se fueron cortando y pegando y pasando en distintos grupos políticos, es una información importante la que publica Diálogos en el día de hoy, básicamente porque revela datos de una encuesta en la cual en la paridad de este frente habría un candidato que se impondría sobre otro, ¿no? Y en ese sentido lo importante es empezar a analizar cómo se va a dar esta elección, si con esos guarismos que se demuestran en el día de hoy puede haber posibilidades de acercamiento, de encuentros, de unidad, de lista única, de consensos, ¿no? Pensando en que si esta encuesta refleja estos datos, bueno, la realidad es que lo que se tendría que buscar, vamos a decirlo así, es quizá unificar el frente para no debilitarlo aún más en una competencia de paso. Bueno, es un análisis personal, ¿no? Pero hay que prestar atención cuando un medio de comunicación publica estos datos, que son importantes, a tenerlos en cuenta, y si la verdad, a ver, se insiste con la candidatura, ¿no?, más allá de lo que puede arrojar un resultado, que
se puede modificar seguramente. Lo que hay que hacer, bueno, es mirarla a la encuesta y buscar el fortalecimiento para que esos números se puedan ir modificando en el transcurso de lo que va a quedar de campaña hasta las elecciones de agosto. Ya está Mauricio García con nosotros, vamos a estar hablando con él en un ratito nada más. Mientras tanto, le decimos a todos ustedes, bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, continuamos en Punto de Encuentro. Como les decíamos recién, vamos a recibir a Mauricio García. Se ha develado la incógnita del radicalismo la semana pasada y ya lo tenemos aquí, precandidato por la Unión Cívica Radical. Mauricio García, buenas noches. Gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Bien, primer pregunta. ¿Sorprendido por la decisión de, ser vos quien encabece esta lista de la Unión Cívica Radical? ¿Lo esperabas? ¿Lo charlaste tanto con Tatú como con Caco? ¿Cómo fue un poco cuando te enteraste de que ibas a ser vos? También contener a los compañeros que en su momento habían trabajado juntos porque todos tenían posibilidades y querían ser representativos del partido. Mirá, uno siempre espera ser, por supuesto, ¿no? Trabaja para esto, creo que los chicos lo mismo pensarían. Por supuesto que, es una satisfacción, una responsabilidad muy grande y esto surge, vos decís, del diálogo, esto precisamente surgió de mucho diálogo entre nosotros. Y además somos compañeros de camino, tanto con Caco como con Tatú, o sea, trabajamos juntos en el Consejo, pero hemos venido trabajando hace muchos años. Y por eso, nos conocemos y se dio de manera, ¿cómo te diría?, medianamente natural, ¿no? Y por supuesto, la labor de contención no me va a costar, porque he tenido el pleno respaldo de ellos dos y son personas muy valiosas que por supuesto van a estar en los lugares de mayor importancia del armado que estamos haciendo y me siento en realidad honrado y muy acompañado. ¿Tuvo algo que ver alguna encuesta, Mauricio, en esto o ha sido solamente el diálogo? No, la encuesta sí, nosotros hicimos una encuesta que la tomamos como uno de los elementos para decidir, que evaluó un montón de cosas. Pero fue más fruto del diálogo que de la encuesta. La encuesta fue un insumo interno de todo este proceso que de alguna manera se planteó en algún momento, convinimos en hacerla y fue información para nosotros, pero surgió más que nada del diálogo. Bien. ¿Cómo serán los pasos ahora? Que continúan, se viene junio, la presentación de las listas, pero previo, ¿consideran ustedes que tiene que haber un diálogo entre todos los actores que van a formar parte del frente? Hicieron una reunión hace algunos días atrás, tengo entendido que luego de la definición del radicalismo se van a volver a juntar, si es que no se juntaron, me contarás vos, pero digo, ¿existe esa posibilidad de acuerdos previos o ya están las estructuras pensando en confrontarse en una elección paso? Mirá, nosotros estamos dialogando y estamos abiertos al diálogo, y vamos a seguir ese diálogo porque creemos que hay que buscar coincidencias dentro del frente y toda la unión que podamos generar es buena, sobre todo por el momento que está pasando la sociedad, las expectativas que la gente tiene. Por lo tanto, estamos en diálogo con toda la fuerza. De todas maneras, el tema de la PASO, vos sabés que siempre fui respetuoso y más que respetuoso, casi partidario de la participación popular. Por lo tanto, la PASO también es una gran herramienta porque le das participación al pueblo y además genera, si querés, capital político para el frente si sabemos utilizarla, porque como toda herramienta, si vos la sabés utilizar, es muy buena, ¿no? Entonces, un poco y un poco. Nosotros vamos a ir a dialogar con toda la fuerza y a buscar toda la unión que sea posible. Y si tenemos que ir a una PASO, yo creo que la tenemos que capitalizar, que nos va a forzar a trabajar a todos los integrantes del frente, porque el objetivo está después de las PASO. ¿Y cómo lo ves a eso? ¿Lo ves posible? ¿Ves posible un acuerdo? ¿Ves posible una lista de unidad?
¿tienen que ver las apetencias personales o las apetencias de cada partido, de cada estructura? Digo, porque vamos a personalizar. Digo, Mauricio García se tiene que sentar a dialogar, por ejemplo, con Ramiro Ewen. Lo nombro porque lo han nombrado acá Marcelo Landaburu en la semana pasada, que dijo que él ha tenido charlas con Ramiro. Se deja de lado la postura, se deja de lado el partido, se va a un bien común. ¿Cómo se trabaja frente a esa situación? Te lo pregunto ciertamente para saber si puede haber realmente un punto de inflexión de las dos partes y que se logre un consenso para una lista de unidad. Mirá, obviamente que la vocación de cada uno, la ambición de cada uno, la sana ambición de cada uno juega un papel, porque uno cuando se postula para estos lugares, evidentemente, porque tiene intención de tener el manejo y de hacer algunas cosas. Claro. Pero el partido no se deja de lado y yo creo que ahí lo fundamental es buscar coincidencias, y tenés coincidencias en cuanto a las ideas, en cuanto a lo programático y en cuanto al estilo, que cada partido lo tiene y cada persona lo tiene. Entonces, bueno, es una cuestión de sentarse y hablar, y como te decía, si por ahí no se encuentran todas las coincidencias necesarias, bueno, no es malo tampoco, porque en definitiva es la gente la que va a tener una opción más para elegir. El asunto es, el entendimiento sí creo que va a ser posible de hacer una, si se diera el caso de la PASO, de hacer una competencia madura, de alguna manera, y de empezar a trazar o no perder de vista el objetivo que es post-PASO, ¿no? El objetivo que tenemos en 25 de mayo, que es ser gobierno. De todas maneras, como te repito, hay que encarar el diálogo y la búsqueda de coincidencias en esto. Mauricio, uno piensa, ¿no?, en referencia a esta situación que si viene hacia adelante, de bueno, llegar a un acuerdo o llegar a las PASO, que acá tendrá mucho que ver la voluntad que tenga cada uno de ceder su propia precandidatura. Me parece que más pasa por eso, porque, bueno, como vos decís, seguramente hay más puntos de coincidencia que puntos, digamos, que se puedan confrontar, ¿no? Hay que ver cuál de los dos por ahora, porque ahora vemos dos, a lo mejor la coalición cívica después tiene claro, algún precandidato, pero lo vemos a Ramiro Ewen y te vemos a vos. ¿Sabés qué pasa? Que, por lo menos como yo entiendo la política, vuelvo, hay un poco de cada cosa, pero no es ceder el lugar uno. Uno detrás tiene mucha gente. En el caso mío, por ejemplo, la UCR es bueno, hoy por hoy, lamentablemente, porque a mí me gustaba el sistema de partido y creo que los partidos son instituciones fundamentales de la democracia, y la crisis de los partidos políticos por ahí tiene bastante que ver con la decadencia que tenemos en la República Argentina. Si bien hoy hay frentes, pero bueno, sabemos que los partidos están en una crisis, y la UCR, como quiera que sea, hoy por hoy es uno de los pocos partidos que quedan con su institucionalidad. Y yo no soy Mauricio García, yo soy el candidato de la Unión Cívica Radical, y detrás mío, en la Unión Cívica Radical de 25 de mayo, y aún de la provincia de la Nación, tengo mucha gente. Entonces, a veces no es ceder el lugar de uno, que por ahí uno hasta no tendría tanto problema en ese sentido, buscando una opción superadora, si hay una coincidencia, como te decía, pero uno tiene mucha gente atrás, tiene el partido atrás, por eso que no hay peor gestión que la que no se hace. El diálogo tiene que existir, tenemos que haber aprendido, después de todos estos años de democracia, esa madurez que le pedimos a la democracia, tenemos que ponerla nosotros. Pero bueno, yo no, como te digo, no cierro ninguna posibilidad, ¿no? Pero es cierto que muchas veces no es una decisión solamente personal. Nosotros estamos preparando equipos, por decirte. Tenemos varias campañas hechas y tenemos equipos formados de otras campañas, y siempre se va incorporando gente nueva. Entonces, viste, vos tenés toda una estructura partidaria y una estructura para una plataforma, una estructura para un gobierno. Por eso que hay que compatibilizar todo eso. No es solamente el hecho de decir, bueno, yo me junto y decido por mí mismo. Mauricio,
tomo una palabra que dijiste vos y por ahí la podemos analizar juntos. ¿Sirvió lo que pasó las dos anteriores elecciones, digo, como punto de inflexión para no cometer esos mismos errores? Básicamente digo de que la oposición, luego de una PASO, realmente puede ir unida y que eso se traduzca en votos y se traduzca en posibilidades ciertas de ganar una elección. Ya han tenido 2 traspiés en los cuales, bueno, Relinqueo ha ganado esas 2 elecciones, pero digo, eso ha servido como experiencia para que en esta oportunidad realmente, bueno, eso en algún momento se discuta, se debata y diga, bueno, no cometamos errores que ya cometimos y por los cuales quizás se ha perdido el gobierno o la posibilidad de gobernar. Sí, yo creo que sí, que la oposición en 25 de mayo ha madurado mucho. Por lo menos el lugar donde yo siempre he estado, que es la UCR, y los socios políticos que hemos tenido, como la Coalición Cívica, el PRO, ha madurado y te diría más, ha ido increyendo, ha ido madurando con el tiempo. En el 15 por ahí todos de alguna manera nos faltó algo. Sí. En el 19 yo creo que maduramos mucho. Lo que pasa es que cuando enfrentás a un oficialismo en el gobierno, siempre dicen, la elección no la gana la oposición, sino la pierde el oficialismo. Y acá, bueno, evidentemente hicieron lo necesario para no perderla, por más que para nosotros el caudal fue un excelente caudal de votos, estuvimos a muy poquito. Así que, y yo creo que ahora nos encuentra más maduros aún. Así que yo creo que ha servido, sí, que se ha capitalizado, o sea, se ha aprendido de lo que ha pasado. Sí. Mauricio, ¿sos un candidato competitivo? ¿Te considerás un candidato competitivo fruto de, a lo mejor, toda esa historia que recién estabas comentando? Mirá, eso lo tendrá que decir la gente. Yo es como que, yo creo de alguna manera que me siento capaz de competir, porque si no, no estaría acá, ¿no? Y bueno, creo que en el partido han coincidido un poco con esto, porque por eso me han puesto en este lugar. Y vamos a trabajar para tener que no solo el candidato sea competitivo, sino, te repito, el partido, el armado con los otros socios políticos y los equipos que tenemos sean competitivos, que se pueda mostrar qué es lo que planteamos, el cambio que nosotros queremos para 25 de mayo, que se puede estar mucho mejor, que vamos a continuar lo que se hace bien y lo vamos a mejorar aún. Pero bueno, creo que sí, que como armado somos competitivos y lo vamos a demostrar. ¿Has recibido apoyo, apoyo personal por ahí, por parte de la sección? Sí. Viste, como decíamos, se generó cierta expectativa, como hay expectativa en otras ciudades todavía, sí, claro. Algunos todavía no lo han definido. Y entonces, bueno, cuando finalmente se resuelve el tema de la candidatura, me han llamado dirigentes seccionales, mucha gente de acá, sí. ¿Cuándo es la posible reunión que se espera luego de la definición del radicalismo? ¿Ya tienen fecha para volver a juntarse, Mauricio? ¿En el partido decimos? No, digo de todo el armado propio del frente, ¿no? Digo propiamente del radicalismo. No, como no teníamos fecha exacta para la definición de la candidatura radical, es medio como que se dejó abierto. Bien. Pero estimo yo que en los próximos días, en las semanas venideras, se va a estar seguramente haciendo alguna reunión. ¿Sí? Yo te quería preguntar, ¿cuáles van a ser? Vos decís que están trabajando, hay equipos que están trabajando. Vos has estado en el Consejo Deliberante durante varios años. Conocés mucho la situación de 25 de mayo. ¿Cuáles son los puntos más importantes que vos creés que se deben profundizar en una campaña política, pensando en que ese mensaje llegue a la gente y teniendo después, Mauricio, las herramientas para poder resolverlo, porque si no es una cuestión discursiva? Digo, conocedor de la situación, con los equipos de trabajo, focalizando lo que puede llegar a ser una propuesta de campaña, pero teniendo la posibilidad de concretar. ¿Cuáles serían a grandes rasgos, por ahí 3 o 4 puntos que vos digas, vamos a ir por acá? Mirá, hay muchas cosas que por ahí van de suyo, como es el tema de los servicios. Bien. Porque vos muchas veces salís y encontrás gente enojada porque no le levantan los recibos especiales. Y esas cosas ni se discuten, eso hay que ser eficiente, el Estado municipal, el municipio tiene que ser eficiente y cumplir.
barrer la calle, dar iluminación, juntar los residuos, procesar los residuos. Bueno, ahora después, en lo que son los grandes lineamientos de la campaña, coincidimos ahí, lo estamos armando, la plataforma la estamos armando de alguna manera y en esto participan tanto Caco como Tatú, como todos los equipos de la UCR, y lo vamos a hacer con las otras fuerzas. Nosotros vemos 3 que sobresalen un poco, que son salud, sí, que es fundamental, hay mucha gente descontenta con la salud, con distintas situaciones, la sobrecarga de las guardias, la falta de medicamentos, cómo decayó un poco el trabajo de prevención en los CAPS, muchas situaciones que hay que ajustar, y te estoy hablando de Ciudad Cabecera, ni hablar en el interior o en Norberto de la Riestra. Es decir, ¿vos creés que la Secretaría de Salud no vino para acomodar estas cosas? ¿O no se ve todavía ese trabajo? No, porque mira, yo soy un convencido que las estructuras burocráticas por sí solas no solucionan nada. El hecho de poner un funcionario, y tenemos el ejemplo, nosotros tenemos 90 y pico de funcionarios contados en la planta política, una barbaridad total en la planta política de Ralinqueo, y vos ves que deficiencia sigue habiendo y muchísimas. Entonces, poner un funcionario no te garantiza que vas a solucionar el problema. Es más, como te decía, como estamos haciendo nosotros, muchas veces lo que tenés que hacer es tratar de fortalecer, de armar el equipo, que creo que es algo también de lo que se ha perdido mucho en el Hospital Unzué. Vos viste todos los conflictos que hubo con los profesionales, generó un mal clima laboral y la ruptura de relaciones humanas, y eso es fundamental, porque acá, te repito, no lo soluciona una estructura burocrática, un cargo, lo soluciona un equipo trabajando. Entonces, en salud creemos que hay mucho para hacer. Se tiene que avanzar en un municipio que trabaje, que pueda dar servicios más horas del día, aprovechar la tarde, para eso necesitas espacio. Hay servicios, por ejemplo, que no están trabajando más horas, no están prestando más servicios porque no tienen un espacio físico. Se dijo en algún momento que se iba a hacer el sector de oncología, el sector de salud mental que es tan importante con todo el dolor que hemos pasado en los últimos tiempos, con el tema de la drogadependencia. Salud mental es un área que hay que darle preeminencia en lo que es la salud en 25 de mayo, como la prevención. Bueno, uno era ese, sí, como te decía, salud. Otro fundamental es trabajo. Y cuando digo trabajo, digo desarrollo económico, sobre todo apoyo a los emprendedores. Creo que en 25 de mayo tenemos que generar, en 8 años del gobierno de Ralinqueo no se radicó una empresa. Y la incubadora de empresas, la incubadora de empresas, bien digo, todavía está en obra. Cuando a mí me llamaron en el 2016, cuando empezaba la gestión. Entonces, si vamos a trabajar de esa manera, evidentemente, y necesitamos generar suelo industrial, ampliar el parque industrial de 25 de mayo, porque hay empresas que hoy tienen posibilidades de crecer y están ajustadísimas y lo necesitan, y apoyar a los emprendedores. Porque te sorprendés cuando empezás a recorrer, yo esto creo que lo dije en algún momento, pero te sorprendés cuando empezás a recorrer con la economía desquiciada como está, porque hoy en día la verdad que la inflación te hace imposible llevar adelante un negocio. Vos encontrás emprendedores que le meten una garra y que están planificando a futuro. Lo vimos, bueno, en 2 casos que pusimos en red en Pedernales, lo vemos en el parque industrial de acá. Bueno, entonces, a eso me refiero cuando digo trabajo, es desarrollo económico. Ahí hay que también trabajar mucho y tenemos precisamente, que sobre todo la generación de suelo industrial es fundamental, quitarle presión. Yo presenté un proyecto para suspender o directamente derogar la tasa de habilitación de comercio e industria. Porque calcular que un emprendedor que va a poner un negocio, una industria, lo primero que hace es cobrarle. Entonces, en estos momentos, como está la economía, tenés que sacarle un poco el pie de encima y después acompañarlos y salir a buscar empresas. Porque esto, yo digo, evidentemente acá no hubo decisión política. Si en 8 años no vino una empresa, porque tampoco la fueron a buscar. No es fácil, pero fácil no hay nada. Pero tenés que salir a tratar de convencer a las cámaras empresariales, a vender las cualidades de 25 de mayo, pero tenemos que encarar por ese lado para generar empleo genuino, que es el empleo privado, porque el Estado en todos sus niveles ya no se puede hacer más cargo de la situación de pobreza de la gente que existe. Bueno, y otro punto fundamental es el tema de vivienda,
donde también se han hecho montones de anuncios, esta administración ha hecho montones de anuncios y tampoco se ha entregado una vivienda. Entonces, ahí también hay mucho para trabajar. Nosotros estamos planteando el trabajo en una segmentación, en lo que depende la situación de cada familia, porque la demanda es importantísima. Entonces, depende de la situación de cada familia, distintas soluciones, lo que es la vivienda social directamente, la familia que puede acceder a un crédito público subvencionado y la familia que puede acceder al crédito privado, al crédito bancario, por ahí. En eso el municipio puede tener terrenos, puede hacer un montón de trabajo. Estamos mirando planes de distintas ciudades, de Las Varillas, de ciudades de Santa Fe. Hay cosas muy interesantes para hacer ahí. Y bueno, esas son las cuestiones fundamentales. Esos 3 puntos son las cuestiones fundamentales. Después, si querés, podemos hablar de un montón de otras cosas, como por ejemplo el tema ecológico, el tema de la gestión de los residuos urbanos, el tema del agua, hay el tema turístico, que da para tanto. Yo próximamente vamos a ir a ver un municipio que está trabajando muy bien con la cuestión turística, pero eso serían las cuestiones centrales. ¿Y por qué crees, Mauricio, que el gobierno municipal no lo hace eso? Porque todas estas cosas que vos decís, por ahí se sienta un precandidato también del oficialismo y bueno, las comenta o dice, en realidad va a decir, vamos a seguir, ¿no? No va trabajando sobre esto. Estimo yo que porque tienen otras prioridades. Digo, los discursos son medio parecidos, pero o sea, obviamente hay cosas que no se logran, ¿no? Que no se hacen. Pero ¿sabés qué pasa? Vos tenés que tener decisión política. Porque este gobierno, por ejemplo, del tema vivienda ha hablado muchísimo, pero como te digo, no entregó una vivienda. Entonces a veces tenés que tener la decisión política de ir hacia ahí. Entonces a nosotros nos decían, cuando estaba el gobierno de Vidal, el cemento no se come. Y resulta que ahora el caballito de batalla de la administración de Rarinqueo es el pavimento. Entonces ahí hay una contradicción. Vos realmente, si tenés sensibilidad social, si vos querés que en el sentido humano y económico el partido 25 de mayo se desarrolle, tenés que demostrarlo en los hechos, ¿no? Y tenés que tener la firme voluntad política de encontrarle la vuelta. Y tal vez es por esto que te decía, porque hay cuestiones de estas que no son sencillas. O sea, acá no nos vamos a engañar, no vamos a decir, no, nosotros esto va a ser fácil. Y fácil no hay nada, pero vos tenés que tener la firme decisión política y, por ejemplo, lo que te decía de la planta política. Nosotros hicimos un cálculo, con la poca información que tenemos, pero que un cálculo serio, bajando a la mitad la planta política que tiene hoy, me refiero a los funcionarios políticos, que tranquilamente lo podés cubrir eso con funcionarios de carrera municipal, que la carrera municipal hay que revalorizarla, bajando a la mitad la cantidad de la planta de funcionarios políticos, ya ahí tenés un ahorro que te permite, y por ahí te va a sorprender. Nosotros hicimos el cálculo en base a los salarios y a todos los gastos asociados, porque vos después tenés las cargas sociales, tenés todo lo que entraña la función, viáticos, todas las otras cuestiones asociadas. Bajando a la mitad la planta de funcionarios políticos, vos te podés hacer un ahorro que te permite hacer 50 casas por año. 200 casas, viviendas sociales estamos hablando, ¿no? Obviamente teniendo el terreno, no estamos hablando. Pero puedes hacer 50 viviendas por año, 200 viviendas en 4 años. O sea, 220 millones más o menos por año, depende. Si tuviéramos la información detallada, te traería el cálculo exacto. Si tuviéramos el RAFAM, te traigo el cálculo exacto. Pero son más o menos 220 millones por año, lo cual te permite hacer unas 50 casas por año. Entonces, ahí te das cuenta que no se prioriza en algunas cuestiones que se declaman. Porque si nosotros estamos con la gente, pero no se prioriza realmente ayudar a la gente. Nos hablaban de que la cantidad de funcionarios era fundamental para estar más cerca del vecino. Y acá tenés un claro ejemplo de que estarías más cerca si te ahorrás esa plata. Yo te quería hacer la última pregunta, Mauricio, tiene que ver un poco con el escenario que ves de la elección. ¿Es difícil, es complicado? Estás hablando de un departamento ejecutivo que tiene el poder hoy. ¿Cómo ves un poco la elección? Pensando en esa situación en principio, ¿no?, de un poder ejecutivo que tiene el poder, pero pensando por el otro lado también en la posibilidad cierta de que la oposición tenga una posibilidad frente al electorado, ¿no? Estas dos circunstancias que se dan, que parecen una dicotomía, pero en definitiva es lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Nosotros somos los retadores, hablándolo en términos boxísticos, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre enfrentar a un oficialismo
y con el uso que hace el oficialismo local de los recursos municipales. Porque vamos a decir, acá se hace política con los recursos del pueblo. Lo hemos visto, si se enojan, pero es así, es la realidad. Lo hemos visto en un montón de cosas, en el tema de la planta de funcionarios es una. Se mete gente adentro para tener más militantes políticos, se paga militancia política. Pero yo creo que la gente, por ahí esto, no sé si lo creo sinceramente, por ahí también es una secreta esperanza, pero creo que la gente está un poco cansada de una manera de hacer política, que se ve a nivel nacional. Creo que algunos dicen un fin de ciclo. Yo no sé si animarme porque no soy un analista de tamaño calibre como para asegurarlo, pero creo que se está dando algo parecido. Está cansado de una manera de hacer política que se ve a nivel nacional, a nivel provincial y que se repite acá en 25 de mayo. Así que, y más allá de eso, nosotros tenemos equipos de gente muy capaz, con muchas ganas y creo que vamos a hacer una buena campaña y que tenemos posibilidades. Mauricio, bueno, nosotros te agradecemos esta primera visita. Bueno, seguramente nos vamos a seguir encontrando porque bueno, ya estamos entrando un poco más en lo que es la lucha política propiamente dicha y bueno, parece importante que la gente conozca, ¿no?, el pensamiento de cada uno de los hoy precandidatos. Este año están en su salsa ustedes. Sí. Estamos en nuestra salsa. Este año es un año ideal, ¿verdad?, de elección ejecutiva y es muy buena la tarea que desarrollan, o sea, que le llevan a la gente. Así que cuando ustedes quieran, yo les agradezco esta oportunidad, cuando ustedes quieran, dispuesto. Muy bien, muchas gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes. Bueno, nosotros vamos a la pausa. Dale. Ya venimos. Continuamos en Punto de Encuentro. Vamos a recibir a Elías Vallejos, que es quien está a cargo de la coordinación de jóvenes y también de redes del partido de Javier Milei acá en 25 de mayo. Elías, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes por el espacio que nos dan para poder comunicarnos. Contanos un poco, Elías, ¿cómo viene este trabajo de construcción de un espacio que se empieza a afianzar, ¿no?, poco a poco, por las encuestas, por la presencia de Milei, y empieza a ganar territorio, ¿no?, en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, en este caso con una construcción local? Mira, yo creo que es todo fuera de lo normal. Este espacio de libertarios en 25 de mayo está hace 2 años, gracias a Sanucci, Tironi y Warch, que fueron los que se mantuvieron firmes en ese momento y lograron que nos podamos unir al Partido Libertario. Desde ahí hasta ahora fue un crecimiento impresionante. Digo que es todo fuera de lo común porque en sí nadie quiere ningún puesto político porque están todos en su foco de trabajo. Somos todos trabajadores, todos estamos en el sector privado. Y nos estamos privando del sector privado para meternos en la política porque, o sea, no hay ambición política en ninguno de nosotros y eso es importante resaltar. Hemos tratado de convencer a varios para que ocupen lugares y hasta que pudimos llegar a por decirlo así, un acuerdo para poder formar el partido. Ese acuerdo básicamente es para que el 25 de mayo salga. Nos olvidamos de nuestros trabajos y pensamos en el futuro, en nuestros hijos, que es lo más importante, ¿no?, que es lo que como ciudadanos debemos pensar en el futuro. ¿Y cómo va esa construcción? ¿Con qué lineamientos ustedes convencen o atraen a la gente para que los acompañe, para que replique el mensaje, para que se vuelva multiplicador, ¿no?, de la propuesta? Contar un poco cómo viene el armado, porque vos decís, bueno, hace 2 años que estamos trabajando, pero también en el medio existe una construcción y existe también un acompañamiento, ¿no?, por parte de gente que vos decís que se empieza a sumar nuevamente, claro, o que se empieza a sumar. En realidad, lo que convence son las ideas libertarias. Sabemos que Javier Milei hoy es el gran personaje, es el megáfono que está llevando las ideas a todos lados, mundialmente, porque yo tengo la suerte de poder conectarme con gente de afuera, y es impresionante cómo está pegando las ideas de libertad por Javier Milei. Ahora, acá en 25 de mayo, la gente está cansada del socialismo.
Socialismo en el sentido de que vos decís, bueno, impuestos, sí, impuestos, la gente está cansada de pagar impuestos porque vos comprás un caramelo, Sí. está recargado de impuestos. Pero saliendo de eso, lo que pasamos en la pandemia, saltó la degradación que hemos llegado. Por ejemplo, esta semana, personalmente, llevé a mi hija al pediatra, al hospital, ¿sí? Fui, no había pediatra. A la mañana no había pediatra. Estaba en una urgencia. Genial. No era una urgencia lo de mi niña, pero ¿y si hay 2 urgencias en 25 de mayo? ¿Qué hacemos? Somos bastante gente. No hay un solo niño acá en 25 de mayo. Entonces, a esa degradación que hemos llegado, de no poder ni siquiera planificar algo a futuro, y en lo más sencillo, yo no digo, bueno, industrializar 25 de mayo, que sería genial, sino hablar de la calle 1, que vos decís, bueno, planificación sencilla, a corto plazo, 1 año, está todo mal hecho. O sea, mal hecho en el sentido de que ya está rajado, está todo doblado, como que un niño pasó en la pared un lápiz, no hay planificación, cortaron una casa al medio, o sea, todas esas cosas no se ven, no se prevén, no se estudian. Es como decir, che, ¿te animás en la calle 1? Sí, bueno, voy y la hago. O sea, la gente está cansada de ver pavos. O sea, pavos, ¿por qué? Porque abren sus plumas, dicen, ah, acá estamos, nosotros somos lo que hicimos esto, lo que hicimos lo otro, y en realidad viene todo plata de amigos, viene todo de Buenos Aires. No viene nada, o sea, lo que se creó acá, lo que se hizo acá el 25 de mayo no es de plata de 25 de mayo. O sea, no se ve a futuro. Si por algún motivo nosotros tenemos que poner más plata para levantar el hospital, para mejorar la policía, lo que sea, no tenemos nada, tenemos que ir a mendigar. Y eso lo llevamos a la parte más base, ¿sí?, de la sociedad, a lo más bajo. Yo soy albañil. Yo también recibía subsidios del Estado. Hoy no recibo subsidios del Estado. Recibía subsidios, pero esos subsidios no me alcanzaban. ¿Sí? Porque en realidad no alcanzaban para nada. Hoy se da más subsidios, pero esa plata tampoco alcanza para nada. O sea, el espiral social en que estamos viviendo hace que la persona que cobra un plan, el día del mañana va a tener que ir, en vez de cobrar un plan, ir a pedir un arroz para poder comer. Y eso históricamente pasó. Y ahora, ¿ustedes cuáles son un poco las ideas que tienen para 25 en temas puntuales, ¿no? En tema empleo, educación, tema, lo retocaste vos, salud, que son ejes y aristas que seguramente van a tener que abordar, van a tener que generar alguna plataforma política para, bueno, explicarle al ciudadano de 25 de mayo por qué los tiene que elegir y ahí, bueno, destacar algunos de estos puntos, ¿no?, que son quizás lo más importante. Hoy se pide que haya salud, que haya seguridad, que haya trabajo, un poco cuáles son las aristas de esos ejes para que ustedes lo puedan desarrollar y que la gente los entienda y que los acompañe, ¿no? Claro. Mirá, en todos los ámbitos hay un problema que se viralizó en todo. El mayor problema que tenemos en todos los ámbitos es la política metida en todos los ámbitos. O sea, por decirlo de una forma común, está llena de ñoquis. Yo como ciudadano necesito que el médico, por decir, el cirujano, que está trabajando ahí, que atendió a 20 personas, cobre lo que ese médico trabajó. No que cobre lo mismo que el médico que está en su casa y, bueno, viene por una urgencia. Bien. Eso por un lado. Si te vas a la policía tenés el mismo problema. La política metida coartando todas las acciones que tiene que tener la policía. Seguridad es impresionante cuando vos... Y salgo del nivel local porque después hay persecución. Y es algo que a muchos aterra. A todos, no solamente policías, sino a médicos, sino a comerciantes. No quieren dar la cara por miedo a las represalias. ¿Eso les pasa a ustedes? Sí. Ajá. Es decir, participan, pero no quieren fotos, no quieren salir por miedo. Hoy tenemos casi
110 personas Sí. que estamos dando la cara, que estamos participando activamente. Bien. Aparte de eso, tenemos una espalda, que son gente que no pueden participar activamente, que no quieren y no pueden poner la cara, que nos apoya. Ajá. Y ni hablar de los vecinos. Los vecinos es impresionante. Cruzás con cualquiera, dicen, mira, yo voy, apoyo, hago esto, pero en realidad yo en la urna voy a votar a Milei. O sea, y de ahí, bueno, tenés otro lío más, que también la política se mete en las elecciones de las personas. ¿Vos considerás que va a haber un voto arrastre importante para los armados locales? No digo el 25 de mayo porque estamos acá, pero digo, para todos los armados locales de Milei, ¿va a haber un voto arrastre importante? ¿Ustedes juegan con esa situación? ¿Juegan con esa construcción a nivel nacional de una figura que hoy está, hay que decirlo, liderando quizá las encuestas? Sí, es algo real que la gente se va a ir y a votar algo diferente. Lo que nosotros estamos apostando, y es lo que nosotros queremos en realidad, es que la gente entienda cuáles son los ejes que nos van a sacar de esto. Porque no sirve el voto para llegar al poder y cambiar las cosas. Pero nosotros necesitamos que su mentalidad cambie para que si en un futuro nosotros no estamos, ellos sigan con el eje que los va a sacar de esto. O sea, nosotros, esto como dice Milei, es un mal del alma. La gente se acostumbra a recibir del Estado, del papá de Estado. Y el papá de Estado en realidad lo que es una herramienta para que nosotros estemos mejor. Hoy se transformó en una herramienta para algunos pocos. Elías, ¿y a vos qué te convenció que empezaste a militar y que empezaste a convocar, ¿no? Porque también estás en el área de los jóvenes. Contame un poco cómo es esta situación, porque es muy particular, ¿no? Hay muchos jóvenes siguiéndolo a Milei, participando, comentando, sintiéndose identificados quizá con la propuesta. Pero primero contame vos, ¿por qué vos te volcaste a este partido? ¿Qué encontraste ahí que dijiste, bueno, este es el lugar donde yo quiero participar políticamente? Mira, personalmente, siempre de los 11 años perseguí 3 ideales. La libertad, la verdad y la vida. Son 3 cosas muy importantes que a través de los tiempos nos han marcado. Yo soy cristiano, nunca me metí en política. Este año fue la primera vez que me metí en política, como muchos otros. Y veo que esto no es una ambición política. Y eso es lo que me llamó la atención. Y eso es lo que nosotros conformamos. Nos dimos cuenta que la gente común que está podrida de esto, si no se mete y no cambia la situación, vamos a seguir otra vez en el mismo rulo. Tenemos que cambiar eso. Y la única forma de cambiarlo es meternos. Yo en un momento hice radio, tratando de llevar las ideas de la libertad, más o menos al mismo eje que Agustín Laje, que otros influencers. Y cuando me enteré que estaba el Partido Libertario acá, yo dije, tengo que formar parte, ayudarlos de alguna forma. Y mi idea general era ayudarlos hasta que estén en el poder y después seguir mi camino. Hoy en día me están pidiendo que los acompañe hasta el final. Y como ciudadano tengo que pensar en mi hija, tengo que pensar en mi esposa, tengo que pensar en mi familia. Y no puedo dejarle algo peor, porque cada vez estamos peor. Ahora, ¿qué libertades sentís hoy que tenés restringidas? Porque vos dijiste, uno de los primeros conceptos que dijiste, lo primero que busco es la libertad. ¿Hoy considerás que tenés libertades restringidas? Sí. ¿Cuáles serían? Mira, yo voy más a lo que me pasa a mí para no involucrar otras cosas y que se entienda en algo cotidiano. Yo me creí maquinista sabio, Buenos Aires. De ahí estuve en el norte del país, en Mendoza, donde conocí a mi esposa, y hoy elegí 25 de mayo venir a vivir porque era un lugar tranquilo. En Mendoza, lo que era ciudad, no podía salir a ningún lado. 25 de mayo, cuando mis padres se mudaron acá, las bicicletas en los colegios estaban sin candado. La gente bajaba del auto, dejaba la puerta abierta, entraba a comprar, salía y se subía al auto. Eso no existía en Maquinista Sabio, en Escobar. Y hoy ya la gente se está encerrando. O sea, yo no quiero llegar otra vez a encerrarme en mi casa para que no me entren a robar. Si yo o cambio esta situación o me tengo que ir más al monte para vivir tranquilo. Eso por un lado.
Por otro lado, yo soy albañil. No debería estar pagando un lugar privado para que mi niña estudie. Yo fui a la escuela pública, desde ahí me adoctrinaban, y hoy la adoctrinación es insoportable que hay en los colegios. Entonces yo no puedo arriesgar a mi hija que tenga ese adoctrinamiento. Que en un colegio no te tienen que hablar de política, te tienen que enseñar literatura, historia, matemáticas, lo necesario. O sea, yo eso me lo privaron. Bien. Yo esa libertad no la tuve que buscar cuando tuve más conciencia y tuve que ponerme a estudiar por mi propia cuenta. ¿Cómo ves el armado local? ¿Cómo lo están definiendo? Vos me decías que por ahí todavía no es tiempo de hablar de listas, pero están trabajando. Seguramente que tendrán en mente un candidato, porque el objetivo es este, ¿no? Es participar de estas elecciones. Exacto. Tenemos candidatos, tenemos propuestas, y la excusa, entre comillas, de no ponerlo en el tapete, que la gente lo vea, no es para que otros se copien, Bien. sino para que no haya confusión. Ajá. Hoy en 25 de mayo están saliendo varios fantasmas que agarran cualquier cosa que diga libertad para traerle a un espacio político y así robar votos. Y nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para que la gente pueda aprender y pueda elegir libremente. Entonces no queremos que haya esa confusión. Nosotros nos separamos de esa confusión y decimos no, cuando entreguemos la lista van a saber quiénes son, van a saber las propuestas, porque es necesario que estén limpias, sin todo el resto que, como vos me decías recién, arrastran votos. O sea, Milei hoy lleva una cantidad de votos que no son ideológicos, que van a votar para cambiar. Sí. Y nosotros lo que no queremos es que la gente se confunda y vaya a esos lugares que es más socialismo. Contame un poco cómo es la estructura local en cuanto al armado de los jóvenes. ¿Hay jóvenes que se están involucrando en el partido de Milei en 25? Sí. Como te digo, es un partido nuevo. Los jóvenes estaban más o menos con nosotros, pero vimos la necesidad de armar un equipo de jóvenes porque los jóvenes tienen un empuje que por ahí no es tan técnico como el nuestro, y es necesario que ellos aprendan muchísimo. Bien. Así que hoy sí, tenemos un grupo de jóvenes que está empezando a trabajar y que está empezando a armarse. Ahora, Elías, ¿por qué llegan los jóvenes a comulgar con las ideas de Milei? ¿Porque es atractivo el personaje? ¿Porque les interesa? ¿Por lo que dice? ¿Entienden lo que dicen? ¿Qué buscan ahí? ¿Qué ves vos un poco de por qué se acercan? La verdad que yo me sorprendo cada día, porque, como te decía, yo de chico conozco las ideas de la libertad, sí, promulgo la idea de la libertad, pero hoy, por ejemplo, hay chicos de 16 años que me hablan de filosofías que yo por ahí se me escapa porque no lo he leído, no lo he estudiado, y los jóvenes la tienen clara, más clara que nosotros. Es más, si hay algo por ahí que estamos charlando un poco fuera de lugar, ellos ya se dan cuenta. O sea, están muy vivos en la idea de la libertad. Como decía, Milei es un llamador, es un vocero, pero los chicos hoy es impresionante lo que saben, y es algo que nosotros no queremos perder, el sentido común. Los chicos tienen mucho sentido común, no tienen las ideologías metidas de otras cosas, son muy naturales. Y eso es algo que nosotros queremos mantener en todos los ámbitos, porque cuando uno se pone muy técnico, se olvida de lo natural. Lo natural en todo. Por ejemplo, está hermosa la calle de la U, pero no tenemos cloaca. ¿Qué es más importante, la cloaca o el asfalto? ¿La salud o la comodidad? O sea, ese sentido común no me lo ha pedido cualquier persona. Me lo han pedido gente desde médicos, gente desde la policía, desde los colegios, y la gente común, vecina con las que hablamos. Y son puntuales. No quiero que me prometas nada, quiero que tenga sentido común. Es más, cuando yo hablo es como que represento al Partido Libertario, entonces si vos vas y querés ser candidato, yo te apoyo, pero lo único que te pido es sentido común. Y eso los jóvenes lo tienen a flor de piel. ¿Están en un trabajo de construcción, de búsqueda de fiscales por estas horas para garantizar la elección? Sí, sí.
Y bueno, en ese punto también hay que separar, porque hay otros también que están buscando fiscales a nombre de Javier Milei, pero el Partido Libertario es el único que va a llevar la figura de Javier Milei. Sí, entonces estamos ahora compartiendo en las redes y demás para que se junten a fiscalizar y cuidar esa elección, porque, como decía, hay trampas y ñoquis en todos lados, entonces tienen que capacitarse para poder estar ahí y proteger el voto de la gente. Elías, ¿dónde están hoy? ¿Dónde los puede ubicar la gente que ve la nota y quiere participar, quiere pasar? ¿Cómo los contacta? Mirá, estamos casi todos los viernes y los sábados de 7:30 en adelante en la calle 10 y 29. Mano izquierda van a ver el local, está ploteado. Y bueno, en las redes nos pueden buscar en Facebook, Partido Libertario, en Instagram, Partido Libertario. No, perdón. Lo que pasa es que nos bloquearon la cuenta de Instagram. Instagram tenemos a Jóvenes Libertarios, que lo están manejando ellos. Después tenemos Twitter, Partido Libertario. Y después TikTok, que me van a ver a mí, que estoy haciendo algunos videos para hablar de idea de libertad, que es Libertarios 25 de mayo. ¿Esperan la visita de Milei el 25 de mayo? ¿Es posible que llegue? Y cada vez se hace más difícil. Más difícil. Sí, porque vos ves, Milei, donde pisa la calle, hay un mundo de gente que él no puede hacer 2 cuadras. Y está siendo solicitado en todo el mundo. Es impresionante la llegada que tuvo Milei. Tuvimos, no sé si decir la oportunidad o tuvimos la cercanía de poder traerlo, pero bueno, obviamente cada vez se ve más lejos la posibilidad de que llegue aquí. Bien, ¿tienen fecha de presentación de listas más o menos estipulada? Sí, el 28 de junio. Bien. Cuando ya tengamos que presentar, ahí vamos a dar todo lo necesario. Muy bien. Elías, te agradezco mucho que nos haya acompañado. Queremos charlar con ustedes, darle el espacio, ¿no?, para que cuenten lo que están haciendo. Bueno, y seguramente seguiremos hablando en el transcurso de lanzada ya la candidatura, la campaña y demás. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bien. Pausa y venimos enseguida. Bueno, continuamos en Punto de Encuentro. Recibimos a Yamila Galdós Carrizo. Yamila, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Contame un poquito cómo viene el trabajo en el Consejo Deliberante. En un año difícil, ¿no? Un año electoral, con muchas idas y vueltas, con muchas posturas firmes del lado del oficialismo, ¿no? Buscando que lo que envía el Departamento Ejecutivo pueda concretarse para avanzar, ¿no?, el Departamento Ejecutivo en la realización de distintas cuestiones. Pero en el medio se chocan con una oposición que todo el tiempo reniega, protesta, no acompaña. ¿Cómo viven ustedes eso en este año particular? Porque quizá que los que están sentados ahí en la banca también buscan posicionarse políticamente en un año que va a cambiar el Departamento Ejecutivo, o se va a poner en juego el cambio o no el del Departamento Ejecutivo. Sí, en realidad, bueno, nosotros estamos medio ya acostumbrados a esta táctica que tiene la oposición de oponerse. No, la verdad que no pensé que iban a oponerse a lo que es la culminación de lo que es la Avenida 1 como circunvalación y de 28 a 36, que es lo que se votó el otro día. Sí. Pero bueno, salieron con el mismo tema de que, bueno, no participan de las licitaciones públicas, pero porque no quieren. También lo explicó ya muy bien el secretario del área, que bueno, que las licitaciones son públicas, cualquier persona de nuestra comunidad puede ir. Podrían ir los medios de comunicación, que están invitados siempre, y obviamente los concejales y cualquier persona de la comunidad. No van, bueno, es un tema que es de ellos. Además me parece que también el tema de la Avenida 1, donde se le dio, digamos, ganó la licitación una empresa que es local, con mano de obra local, tirarse así en contra de la empresa y en contra de los vecinos que están trabajando y que van a tener trabajo, 40 familias que van a vivir de esa obra y que van a poder recibir un sueldo, me parece que no corresponde. Pero bueno,
Son posturas electorales, ahora ya un poco se está disipando el panorama en lo que es la cuestión interna, por lo menos del radicalismo. Y bueno, creo que en ese sentido tampoco me parece que el Consejo Deliberante esté como en la mira y en primera plana ahora. Vos fijate que han entrado pocos proyectos, creo que un solo proyecto entró, uno o dos que son de ellos, digamos de la oposición, en la última sesión. Y estamos con pocos proyectos también para salir a recinto. Claro. En la última sesión salieron 5 proyectos. Sí, sí. Es decir que bueno, hay un trabajo también importante en comisiones que lo que está se firma y sale a recinto a que se trate. Bueno, en la última Comisión de Cultura no salió absolutamente nada. Mirá vos. Y bueno, y ahí es la oposición la que tiene las mayorías. La mayoría. Puede salir lo que ellos quieran, no salió nada. Bien, ¿y cómo lo ves al escenario pensando en la elección? ¿Se va a recrudecer más aún todavía? ¿Crees que queda más todavía por decir? Porque el Consejo Deliberante es el lugar por ahí para manifestar posturas políticas, que se visibilice alguien que puede ser candidato, ¿no? Y buscar ese atractivo de los votos también, ¿no? Sí, yo creo que todo puede ser. Venimos de una confrontación muy alta. No sé si se podría recrudecer, puede ser que sí. Pero viene la rendición. Viene la rendición de cuentas. Ahí puede ser un... Sí, yo creo que bueno, se va a venir con todo lo mismo de que se viene desde siempre, con el tema del Rafam. Nosotros consideramos que hay cuestiones y creo que se expuso también de relieve en una audiencia que tuvo el Departamento Ejecutivo con Julieta Mazagué, que es la abogada de la concejal Bussi y creo que el concejal García, que hicieron una denuncia respecto de que no pueden ver el Rafam. Sí. Y también se le explicaba al juez, porque esto hay que decirlo por ahí para que también la gente lo vaya comprendiendo. Nosotros tenemos en el Rafam, está todo el movimiento económico-financiero del municipio. Sí. Con respecto a lo que tienen que ver con los sueldos de los funcionarios, no hay ningún problema porque es público, de público conocimiento, además está establecido en el presupuesto. Pero nosotros, y es lo que le decía, se le dijo al juez, nos cuesta entender por qué un empleado municipal puede ir cualquier concejal y ver qué es lo que gana, pero no solamente qué es lo que gana. También puede ver si tiene un crédito, también puede ver si tiene un embargo, si tiene un embargo por alimentos, si tiene un embargo por un juicio ejecutivo. Me parece que estas cosas también son privadas de los trabajadores, porque por ejemplo, el Consejo, si vos querés saber cuál es el patrimonio de un concejal, vos con legalmente tenés que ir a la FIP. Y en la FIP vas a tener que decir por qué querés saber, en condición de qué querés saber. Y no te van, en definitiva, si no vas con una orden judicial, nadie te va a mostrar cuáles son nuestros patrimonios ni qué es lo que estamos declarando los concejales. Bien. Lo mismo pasa, también le dijimos al juez, lo mismo pasa con los jueces. ¿Vos podés ir a preguntar cuánto gana un juez? ¿Cuál es el patrimonio de un juez? ¿O eso no es información que es propia del juez? Bueno, entendemos que los funcionarios estamos allí a la mira de la gente porque, bueno, somos funcionarios públicos y sabemos a lo que nos exponemos. Claro. Ahora, ¿el trabajador municipal tiene por qué exponer su vida económica frente a toda la comunidad? No me parece. Vos lo hablás a esto porque la oposición reclama apertura de módulos, de pestañas, que por ahí no puede ver. Bueno, entre una de ellas está esta situación. Está esta situación, porque todo lo demás me parece que, bueno, sí, una licitación que es pública, porque si la pudo ver pública, la tiene que poder ver a través del Rafam. Claro. Lo que es los sueldos y los de los diferentes funcionarios municipales también, porque están en el presupuesto, tampoco un secretario, sabés lo que gana, está en el presupuesto, bueno, que lo pueda ver, que pueda sacar. El pago a proveedores, esas cuestiones. El pago a proveedores. Nosotros antes, bueno,
cuando fui de oposición no lo podíamos ver porque no existía esto del RAFAM y teníamos que ir a las cajas. Y sí, es un trabajo muy laborioso, lo cual no quiere decir que uno a veces no vea mejor circunstanciado en papel que lo que ve en cuentas del RAFAM. También en lo que hace a lo que es, y eso lo pueden ver, en lo que hace a la ejecución presupuestaria. Eso se puede ver tranquilamente hoy mismo a través del RAFAM. Contame un poco cómo viene trabajando el Partido Justicialista de cara a las elecciones. Sé que tuvieron hace unos días una reunión. Contame un poco cómo viene ese armado local dentro del frente de todos, ¿no? Por supuesto. Sí. Nosotros, bueno, como PJ, tenemos hoy nuestro Congreso Provincial y dentro de unos días vamos a tener el Congreso Nacional. Ayer estuvimos en el partido, el Consejo de Partido, y nosotros nos reunimos de acuerdo a lo que dice nuestra Carta Orgánica, pero también nos reunimos constantemente, y más en estas épocas donde estamos en un periodo electoral. Por supuesto. Bueno, nuestro norte es siempre mantenernos dentro de la línea provincial. Consideramos que no debería haber internas en el frente. Principalmente esta cosa de que no debe haber internas en el frente es porque, más que nada no en los distritos, sino a nivel nacional y a nivel provincial, porque creo que debemos mostrar políticamente una línea de pensamiento, principalmente porque estamos gobernando. Y como estamos gobernando y tenemos también, no entramos con las mejores condiciones económicas a una elección, creo que hacer todo el ruido de una interna puede, desmejorar las condiciones de gobierno, y si desmejoran las condiciones de gobierno, desmejoran las condiciones de la población. Entonces, a mí me parece que en ese sentido tenemos que ir hacia un candidato único a nivel nacional y un candidato único a nivel provincial. Y si eso ocurre, obviamente no va a haber internas en donde estamos gobernando. Pero eso es por una cuestión de que, no es de imposición, sino es de sensatez y sentido común a la hora de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar. ¿Es importante que haya ya un candidato a nivel nacional? ¿Considerás vos, faltando tan poco tiempo para que se conozcan las listas? Llevaría un poco de... mejoraría un poco la situación política del espacio, no sé si la situación económica, pero la situación política, es decir, ya hay un referente, ya hay alguien donde nos tenemos que encolumnar. ¿Cómo lo ves faltando tan poco para el cierre de las listas? Sí, yo hubiese preferido que hubiésemos tenido un candidato ya definido. Pero principalmente no por una cuestión electoral, sino por una cuestión de dar tranquilidad política, y todos sabemos que la tranquilidad política trae aparejada la tranquilidad económica, porque muchas veces los problemas que tenemos económicos vienen o devienen del ruido político. Y creo que tenemos hay dos candidatos que uno los ve que en boca de todos. Yo creo que Cristina es la candidata que la gente quiere, y realmente uno se da cuenta que de abajo, desde el pie, se pide a Cristina. Creo que Cristina tiene sus razones atendibles para decir: cuidado, porque nos puede pasar lo que pasó en Tucumán, nos puede pasar lo que pasó en San Juan, que a último momento la Corte saque una resolución y le impida ser candidata. Bien. Y bueno, Sergio Massa también es un candidato que está allí firme. Creo que son los dos candidatos que uno más visualiza. Me río porque coincidimos. La verdad que el análisis que estaba haciendo lo comparto, ¿no? Son los dos candidatos que uno hoy ve, porque la realidad que uno dice, y vos decís, Sergio Massa, con todo el lío económico, pero la realidad que hay un sector muy importante de la Argentina que está apoyando la situación de Sergio Massa al frente de la cartera económica, para que esto no sea peor. Se conoció hace poquitos días el índice de inflación de abril, de 8,4, pero lo escuché el otro día de Mendiguren, que decía, la realidad es que nosotros estamos trabajando para que no sea de 12, claro, de 17, de 19. Hay que considerar un trabajo, y en ese sentido hay actores económicos y empresarios que respaldan un poco la gestión de Massa al frente de una cartera muy complicada. Por eso también lo visibilizo, como vos decís, como uno de los dos
candidatos fuertes, aunque también se habla de Guado del Pedro, que puede también terciar ahí, si es que Cristina no va o si Cristina le puede dar la venia. Pero el escenario político que describís es compartido al menos con referentes que están manejando la situación. Y también coincido que definir esa situación ordena para abajo también, ¿no? Y sí, eso es así. Sí, Guado de Pedro también a mí es un candidato que me gusta mucho, una persona que también me parece, pero no creo que pueda llegar a tener el lanzamiento a nivel nacional que necesita para la gente. Y creo en esto también que vos decís, pues yo creo que Sergio Massa es una persona que tiene en los niveles empresariales y económicos una aceptación importante, no así en la población, esto desde el pie que te digo que tiene Cristina, ajá, creo que Massa no lo tiene. A mí, parecer, no, por supuesto. Creo que Massa no lo tiene. Esa cosa, ese arraigo que tiene en los sectores más vulnerables, tiene Cristina, Sergio no lo tiene. Y en eso, bueno, también creo que quizás ahí habría que armar una fórmula medio, digamos, que hiciera la conjunción. Y bueno, después está Scioli también. A mí me parece que Scioli, bueno, ya tuvo su oportunidad y es difícil volver a meterse. También es una persona que a mí me parece muy sensata, muy equilibrada. Ha manejado, bueno, lo que es las relaciones bilaterales que tenemos con Brasil excelentemente. Pero bueno, hay cuestiones que me parece que tenemos que resolver como argentinos. Y también en esa resolución, en ese apropiarnos de los candidatos, tenemos que tener en cuenta que hemos pasado una crisis económica y financiera impresionante, en donde primero la pandemia, porque uno se olvida de esas cosas, no echándole la culpa, pero sí viéndolo como, digamos, cuestiones centrales a resolver. Nosotros teníamos, cuando tomamos el gobierno, el único problema o el problema más grande que teníamos en ese momento cuando asume Alberto Fernández era la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Eso era a resolver porque teníamos vencimientos muy cercanos y de muchísimos millones de dólares. Eso nos pasó que asumió y a los 5 meses se desató una pandemia que nos dio vuelta a todo el escenario político. Bueno, pero eso se fue refinanciando la deuda, digamos. Sí, pero se fue refinanciando ¿a qué costo? Claro, bueno, pero porque, quiero decir... porque nosotros ahora, esa deuda, sí, que también tiene sus vencimientos ahora, sí, y que han hecho que el Banco Central no tenga fondos para poder afrontarlo. Entonces la deuda sí, la deuda no es que la deuda es para adelante, la deuda tenía vencimientos que se fueron corriendo. Se fueron corriendo. Y que el fondo mismo nos prestó para que pudiéramos pagar ese dinero. Claro. Pero ¿a qué costo? Nosotros tenemos un costo cuando tenemos al Fondo Monetario Internacional dirigiendo la economía del país, porque hoy nosotros no tenemos libertad económica. No tenemos libertad económica. ¿Por qué? Porque tenemos un organismo internacional que nos dice qué podemos y qué no podemos hacer. Si podemos aumentar los jubilados o no podemos aumentar los jubilados. Si podemos atender nuestras cuestiones sociales o no podemos atender nuestras cuestiones sociales. Entonces, eso también es un condicionamiento muy fuerte. Bueno, y después la guerra, y después la sequía, o sea, nos han pasado, parece, viste, las 7 plagas de Egipto. Estábamos analizando un poco las estructuras políticas. Hablamos de la nación, hablamos de la provincia, si te parece, donde considero, corregime vos si por ahí yo me equivoco en mi apreciación, pero considero que nadie hoy le quita el lugar para que Kicillof sea nuevamente candidato, ¿no? en la provincia de Buenos Aires. Sí, para mí es nuestro candidato, ha hecho una gobernación excelente. En estos 4 años realmente donde ha sido bastante, digamos, con todo esto que veníamos hablando, sí, creo que se ha hecho un trabajo muy meticuloso en cuanto a lo que es la inyección de dinero a través de la obra pública, en donde todos los municipios han recibido, nuestro municipio ha recibido muchísimo dinero desde provincia y desde nación, sí, para hacer diferentes obras, porque están a la vista, o sea, el pueblo, digamos, en lo que es la ciudad cabecera, que es donde más frecuentamos, pero también fuera del distrito, fuera de lo que es ciudad cabecera en todo el distrito, uno ve todas las obras que se están llevando a cabo. Y el 25 de mayo ha cambiado
en un 100% su fisonomía y su infraestructura. Y eso es parte de lo que es Kicillof en cuanto a gobernación. Y bueno, las escuelas, el trabajo que se ha hecho en educación es impresionante. Pero bueno, me parece que nosotros en eso tenemos ahí a Kicillof como nuestro candidato a gobernador también. Eso para mí es número puesto. ¿Y acá, Ralinqueo? Mira, bueno, creo que también Hernán ha hecho su gran labor. Han sido 8 años de gestión, van a ser 8 años de gestión, claro. Y creo que en estos 8 años de gestión ha demostrado la capacidad de gobierno que ha tenido. Hay otros candidatos, otras personas que quieren ocupar un lugar. Sebastián, que está haciendo allí su camino. Sí. A mí me parece que todos los que quieren ser, me parece muy respetable, porque son compañeros que tienen una larga militancia, que tienen muchas ideas. A mí me gusta toda esa cosa de propuesta que hace Sebastián, pero creo que también él tiene que saber que todos aportamos a un proyecto, que todos aportamos a que sigamos gobernando. Y entonces, bueno, en ese dilema creo que en definitiva nos va a encontrar un cierre de lista a todos juntos, en donde vamos a tener que ver, tampoco son tantos lugares, sí. Siempre digo... Ahora, Yamila, ¿ustedes no hacen una autocrítica de por qué esos compañeros toman caminos distintos? Porque si uno los ve, Sebastián Gómez estaba... En la anterior elección estaba al lado de Ralinqueo en la foto, trabajó para él, Gabriel Blanco hizo lo mismo, y hoy son candidatos que se desprenden de la estructura propia y bueno, y lanza su candidatura. Entiendo lo que vos me decís, ¿no? Con sus ganas, tienen la posibilidad de hacerlo, nadie se los va a negar, pero digo, en algún punto es como que el espacio no los ha podido contener. ¿Qué opinión tenés de por qué se lanzan? Yo no creo que tomen caminos distintos, tampoco creo que se vayan. Ajá. Yo creo que cada uno tiene sus aspiraciones y piensa que lo puede hacer mejor. Y está muy bien que así lo piense, porque eso nos da oxígeno también dentro de la estructura del armado partidario para ver otros candidatos. Bien. Eso no quiere decir que Ralinqueo sea nuestro único candidato. Yo considero que es el mejor, no es el único. Bien. Es el mejor. Ahora, negarle la posibilidad a otros compañeros o decir que están por afuera, yo no creo que se sientan por afuera. Yo creo que se sienten adentro con otras formas de pensar, otras formas de dirigir, otras formas de hacer política, y me parece muy bien, porque es sano. Más allá de que luego tenemos que, ante todas esas cuestiones personales que nosotros tenemos, porque cada uno tiene su orgullo, cada uno tiene su ego, pensando que siempre lo puedes hacer mejor, luego tenemos que confluir y tenemos que hacer una lista única en donde va a haber un único candidato a intendente y 4 concejales con, digamos, oportunidad de ingresar al Consejo Deliberante. Eso también lo sabemos. Bien, eso es importante, que lo que me querés decir vos es que van a ser convocados, se va a buscar ese acuerdo entre quienes hoy han decidido lanzarse, ¿no? En algún sentido, digo, va a haber ese llamado, va a haber esa integración, ese diálogo propio, ¿no? Para poder traerlos o contenerlos de alguna manera. Sí, siempre. Yo creo que siempre están las puertas abiertas. A veces se tensa la situación porque son cuestiones propias de la política. Bien. A veces uno tiene que tensar la situación para que se den cuenta del otro lado que también existimos. Que también estás. Me parece bien. Sí, yo no lo vivo como una afrenta ni como por qué hacen esto ustedes si acá nosotros estamos abiertos. Con Sebastián hemos estado fiscalizando mesas juntos, claro. Trabajando juntos. Yo creo que estamos todos juntos, más allá de que en algún momento uno ponga su impronta o su personalidad. Y con respecto a la decisión del intendente, ¿se habla de esto? ¿Todavía no? ¿Hay intención de Hernán de querer seguir 4 años más? Te lo pregunto básicamente por el propio desgaste, ¿no? Son ya 8 años, pero por ahí, bueno, Ralinqueo quiere, se habla dentro del Consejo Partido esta situación. Yo he hablado con muchos de ustedes, de hecho estuvo sentado acá Nicolás Lorenzo hace algunos programas atrás y dijo, nuestro candidato es Hernán. No se discute mucho eso, pero puntualmente, ¿qué opina él con respecto a esa situación? Seguramente que quedan muchas cosas pendientes por realizar y que 4 años más
darían la posibilidad de algunas concreciones que todavía no se han podido ver, no se han podido lograr, y está la base para poder hacerlas. Un punto de referencia te doy, el plan de viviendas, se ve que se trabaja en eso, pero no se va a poder concretar al terminar este segundo mandato de Hernán en diciembre, no de la forma al menos que se pretendía, que se esperaba. Por eso te pregunto de la intención, las ganas de proyectar 4 años más. Yo creo que sí, creo que Hernán tiene las ganas de una proyección a 4 años más. No creo que haya habido un desgaste tan importante como para no presentarse. Y de hecho, mirá, estuve leyendo ayer la nota que le manda Gorosito a Salomón, en donde Gorosito estuvo gobernando 24 años. Exacto. En Saladillo. Y Gorosito, bueno, un poco lo hacía a modo de, viste que cuando gobernás, después siempre tenés más ganas y siempre querés estar y seguir gobernando. Porque Salomón, en su momento, cuando hace la campaña contra Gorosito, le dice, yo voy a hacer un solo mandato. Y después, bueno, le agregó a lo sumo 2 mandatos, porque bueno, si me quedan cosas por hacer. Y ahora está pidiendo su tercer mandato o lanzándose, ya se lanzó, digamos, oficialmente, para hacer su tercer mandato. Bien. Entonces yo creo que si Salomón no se ha desgastado como para hacer su tercer mandato, si Gorosito pudo gobernar 24 años Saladillo y sigue siendo una persona respetable dentro de su comunidad, creo que Hernán, con todo lo que ha hecho, realmente tiene todas las valías como para presentarse a un tercer mandato. ¿Va a ser una elección reñida, crees vos? ¿Va a tener que juntarse voto a voto? Eso por un lado, primera pregunta. Y segunda pregunta, el fenómeno Milei. ¿Cómo puede afectar, hablemos localmente, no hablemos nacional, vamos a hablar local. ¿Cómo puede afectar localmente el fenómeno Milei frente a esta situación? ¿Qué opinión? Mira, yo creo que la elección, a nosotros nunca siempre fueron reñidas aquí las elecciones. Nunca ganamos caminando, como se dice habitualmente, ni ¿por qué? Porque por nuestro propio, nuestra, digamos, ascendencia cultural, económica y demás, en la séptima sección siempre el sello de Cambiemos, como sello estoy hablando, ¿no? El sello de Cambiemos siempre ha tenido una fuerte impronta. Entonces, bueno, ya eso te va haciendo... Es más, nosotros, Hernán ha ganado con el corte de boleta. Es decir, ha sacado más que el candidato a presidente y el candidato a gobernador. Siempre en 25 de mayo. Creo que eso hace o nos da la pauta de lo que la gente valora, lo que es la cuestión local. Bien. ¿No? Y con respecto a Milei, no sé, depende, porque realmente todavía no veo cuál es el armado que tiene Milei en 25 de mayo. Ahí estaba escuchando un poco al anterior entrevistado. Y bueno, me parece que si ellos, creo que Milei en algún momento dijo que él iba a ser candidato a presidente y que no iba a jugar a nivel local ni a nivel provincial, no iba a tener candidatos. Yo creo que ahora está viendo que esa cuestión de no voy a tener candidatos no es tan buena para su proyección nacional. Exacto. Y que necesita en las localidades y en la provincia, digamos, armar listas. Si es que se arman listas, bueno, yo creo que ahí va a haber una dispersión de votos. No creo que... ¿Pero propios o de la oposición, crees vos? Yo creo que de los dos. De los dos. Sí. Vos sabés que yo coincido con vos. El otro día escuchaba una entrevista que hacían, le preguntaban a un chico que maneja redes para Milei, y le preguntaban a quién había votado la elección anterior y le habían dicho a Alberto Fernández. Es decir que eso que se habla, que dice que Milei le puede sacar muchos votos a la oposición, interpreto que va a ser dispar. Yo creo que va a ser dispar. A mi pensamiento es que va a perder más votos la oposición que nosotros, pero nosotros también nos va a sacar algún voto, ¿viste? Me parece que ahí hay una cuestión. Pero en definitiva creo que también... Ahora, ¿y cómo ves? ¿Se presenta como una alternativa, digamos, de crítica a la casta política, como dice él? Pero bueno, se busca ese lugar también para representar, porque se cuestiona algo en lo que él está buscando representar, porque para poder hacer lo que quiere hacer debe llegar a ese lugar, ¿no? ¿Es como un mensaje ambiguo, lo considerás? ¿O yo creo que ¿qué no hay lectura mensaje haces? más contradictorio que el que lleva Milei. Milei es una contradicción en sí misma. Es decir, habla de libertad, o sea, se define como el partido libertario,
y yo creo que no va a ser si pudiera tener la posibilidad de gobernar, no habría un gobierno que se pareciera más a una dictadura que la de Milei. En esa dicotomía de la libertad. No te olvides que nosotros tuvimos una revolución libertadora. Así se llamó un golpe de Estado en la Argentina, revolución libertadora. Siempre se utiliza la palabra libertad para, digamos, hacer el atropello más grande a las libertades individuales, políticas y económicas en nuestro país. Ha usado así esa palabra y creo que Milei representa eso, esa segunda oleada de lo que es las dictaduras. ¿Por qué? Porque vos fijate que lo primero que propone es, en cuanto a lo que nos va a tocar como ciudadanos, sí, ir contra la educación. Sí. La educación gratuita, la educación para todos. Es decir, no, la educación no va a ser para todos, va a ser para el que tenga la posibilidad de pagarla. La salud no va a ser para todos, va a ser para el que tenga la posibilidad de pagarla. Imagínate si nosotros, con todo lo que hacemos por el hospital, con todo lo que vamos a buscar a provincia, vamos a buscar a nación, tratamos de hacer convenio y de tener una salud mínimamente digna para nuestra comunidad, imagínate con un Milei, lo que sería nuestro hospital. Nada. Imagínate que si una persona tiene valores morales tan bajos como para decir que si vos necesitas una vivienda digna, está bien que vendas un riñón para que te paguen y así poder tener la vivienda, o vender un brazo, o vender un chico, no sé, o sea, encarna los valores más bajos morales que puede tener la ciudadanía. ¿Y disfrazados de qué? Disfrazados de gritos, disfrazados de frases hechas, disfrazados de un TikTok. Porque quizás en una entrevista larga donde vos puedas explayarte y expresar tus ideas, Milei hace agua siempre. ¿Por qué? Porque lo de él son 4 gritos de vamos a terminar con la casta, vamos a terminar con el Banco Central, vamos a dolarizar. Vos fijate el proyecto loco de la dolarización, como si nosotros ya no lo hubiésemos tenido. ¿O no fue la dolarización el 1 a 1? Claro. La ley de convertibilidad fue una ley de cuasi dolarización, porque el Banco Central no podía emitir un solo peso que no tuviera el respaldo en dólar en el Banco Central. Y así terminamos, porque cuando, me acuerdo en aquella campaña que hicimos con Duhalde, cuando le salimos a explicar a la gente que se tenía que terminar con el 1 a 1, la gente no quiso. No quiso porque tuvo miedo. Uno entiende que cuando conoces eso y tenés una estructura y una economía armada en cuanto a ese 1 a 1, cuando Duhalde les dijo, se tiene que terminar la convertibilidad, hay que salir de a poco de esta convertibilidad, la gente no lo quiso hacer y lo votó en contra. ¿Por qué? Porque De la Rúa dijo, vamos a seguir con la convertibilidad. ¿Cuánto le duró? 2 años y explotó. Pero 2 años en los que algunos chicos no se acuerdan porque no lo vivieron, pero nosotros sí lo vivimos. Vivimos los saqueos, vivimos las matanzas. Fue muy duro y eso no lo podemos volver a repetir. ¿Y ahora cómo lo ves al gobierno nacional? Porque la realidad es que... te cambio la pregunta. La gestión de Alberto, ¿te convenció? Porque había un inicio de gestión cuando se votó a Alberto Fernández de cambio, ¿no? Para poder vivir un poco mejor, para poder estar mejor. El famoso eslogan, venimos a llenar la heladera. ¿Cómo te toma a vos como parte del proyecto los años de gobierno, más allá de las situaciones de coyuntura, ¿no? Sí. Pero que son las que ya charlamos, ¿no? Que es la pandemia, la sequía, la guerra. Todo. ¿Cómo te toma a vos como justicialista o como integrante del proyecto el gobierno propio de Alberto Fernández? Y a mí me duele que no hayamos podido cumplir con muchas de las metas que se establecieron. Sí. Creo que cuando se cierra ese acuerdo con el fondo y que hace que Máximo Kirchner renuncie a la bancada, a la presidencia de la bancada en diputados. Sí. Que no lo votó. Que no lo votó. Yo dije, bueno, o sea, hay que hacerlo, porque yo tengo un pensamiento muy también estructurado dentro de lo que son las filas del peronismo, que
el peronismo no es ni derecha ni de izquierda, el peronismo es un movimiento muy de centro. Bien. Y a veces nos corremos un poquito más a la derecha los peronistas y pensamos, pero no es porque no sepamos defender nuestras ideas o no tengamos una idea consolidada de lo que queremos, sino porque somos en eso, sabemos leer económicamente, o siempre pensé eso del justicialismo, que sabe leer económicamente en el momento, si se tiene que correr un poquito más a la derecha, si tiene que ser un poco más flexible o inflexible y correrse a la izquierda. Y en esa dicotomía hemos sabido ser buenos pilotos de tormenta, es decir, saber parar a tiempo o saber avanzar con fuerza. Ahí me parece que cuando Máximo Ceballos, digo, pero ¿por qué hay que hacer el acuerdo con el fondo? Porque no nos queda otra. Ahora ya estamos metidos, ya pedimos la plata y tenemos que devolverla. De alguna forma hay que buscar el acuerdo para devolverla. Después, cuando uno va viendo el desarrollo de los acontecimientos, se da cuenta que ese acuerdo realmente no fue bueno. No fue bueno porque no es bueno para los argentinos. Nosotros no podemos atosigar a la comunidad con una deuda impagable que se tomó fuera de todo parámetro, no se pasó por el Congreso, se tomó de un día para otro, no se le consultó a nadie. Entonces, bueno, ahí me parece que en eso yo al gobierno lo cuestiono, a mi gobierno lo cuestiono. Creo que también Sergio Massa, allí donde aún habiendo firmado ese acuerdo, empezó a buscar otras alternativas y decirle al Fondo Monetario, bueno, mirá, fíjate que una persona que creo yo como Sergio Massa, que uno lo identifica más con la centroderecha de nuestro partido, sí, sí. Se corrió un poquito a la izquierda y dijo, bueno, muchachos, tampoco voy a pagar la deuda con el hambre de los argentinos. Exactamente. Y entonces, bueno, yo necesito emitir, yo necesito tener mis herramientas económicas y financieras como para poder dar una respuesta a la gente. Ahora, te pregunto porque... Parte de esta respuesta es el aumento de los jubilados. Exactamente. Pero te pregunto porque quizá también es la pregunta que se puede hacer la gente en la casa. Digo, ¿y qué tiene de nuevo para ofrecer el gobierno si va Cristina? Ponele? Porque Cristina hoy es la vicepresidente, no es vicepresidenta, no es que está ajena a toda esta situación. Massa es el secretario, es el ministro de Economía. Digo, ¿qué pueden ofrecer en un segundo periodo que no lo puedan resolver ahora? Y si lo pueden hacer ahora, ¿por qué no lo hacen? Bueno, yo creo que primero nosotros estamos al final del gobierno. Sí. Y creo que hay cuestiones que un gobierno puede tomar decisiones cuando empieza con toda su fuerza, que luego al final es muy difícil implementarla. Porque ahí uno sabe, o sea, las primeras decisiones de gobierno se toman en los primeros... Las más fuertes se toman en los primeros 3-6 meses de gobierno. Que tiene el aval del voto. Y que tenés el aval del voto, que venís con las urnas y decís, bueno, mira, yo tengo esta representatividad. Después, esa representatividad se va diluyendo en el tiempo, es así, hasta que vuelven las elecciones de medio tiempo y revalidas o no. Me parece que nosotros tenemos un gobierno que afrontar muy fuerte, o sea, son decisiones muy fuertes las que se vienen en los próximos tiempos. Pero me parece que más allá de la situación coyuntural que estamos viviendo, de esta economía que nos agobia a todos, sin embargo, no nos agobia como en el 2018, no nos agobia como en el 2019. Porque yo siempre digo, sí, es cierto, las cosas aumentan, vos tenés que cada vez necesitas más dinero para comprar, pero sin embargo lo tenés. Sin embargo, la gente, yo me acuerdo en el 2019, finales del 18, pero ya en el 19, la gente haciendo cola para comprar solamente carcasas. Sí. Y mucha gente. Una pollería muy reconocida ahí en el centro, la gente hacía colas para comprar carcasa. Nadie se llevaba ni el pollo entero, ni el patamuslo, y eso ahora no existe. No quiere decir que estemos bien, o sea, no quiero cerrar los ojos. Yo sé que estamos mal, pero bueno, no estamos en ese punto. Ahora, yo creo que estamos en un lugar en donde la Argentina proyecta crecer mucho a través de Vaca Muerta, que fue la nacionalización de Vaca Muerta, nos permite ahora tener una soberanía energética que nosotros no teníamos. Nos permitió, antes de ayer,
estar presentando el gasoducto que no solamente nos da a nosotros soberanía energética, sino que nos permite vender. Nosotros tenemos grandes reservas de litio en nuestro país. Eso hace que nosotros tengamos un futuro muy promisorio. Pero ese futuro promisorio tiene que ir de la mano de un gobierno que sepa defender sus recursos naturales, que no quiera vender todo. ¿Qué pasa si mañana viene un gobierno como el de Milei o un gobierno como, yo creo que una Bullrich, un Larreta, que diga, mira, no, vamos a privatizar, Aerolínea Argentina para afuera. Lo que es YPF, no, YPF no puede ser nuestro, porque nosotros no podemos manejar estas cosas. Ya nos dijeron en el 90 que nosotros no podíamos manejar nuestros recursos, entonces había que venderlo. Hay que vender YPF y volverla a privatizar. Hay que privatizar nuestras reservas de litio. Eso es transferir todos nuestros recursos y empobrecernos. Nosotros tenemos que buscar un gobierno que nos proteja y que ese dinero también sea para distribuirlo en la población. Porque el problema nuestro también, siempre que Argentina crece. Nosotros estuvimos creciendo. En la pandemia crecimos también. Pero todo ese crecimiento, toda esa plusvalía, se repartió entre 20. No se repartió entre todos. Nosotros, Cristina les dejó un gobierno a Macri con uno de los salarios más altos en dólares de la región y hoy somos los más bajos. Entonces, nosotros tenemos que ver todo eso. No decimos que gobernamos siempre bien, que todas las decisiones que tomamos son buenas. No es así. Pero más allá de las equivocaciones que tenemos siempre un norte y sabemos que nuestros recursos naturales no se van de nuestro país y no pueden ser privatizados. Eso es algo que es parte del ADN peronista después de la mala experiencia de los 90 con Menem. Bien. Se me va el tiempo, pero te quiero hacer una sola pregunta más. Tiene que ver con vos, ¿no? Vos terminás este año. Sí. ¿Qué querés hacer? Si te convocan, vas o no. ¿Cómo estás con respecto a tu decisión personal, ¿no? de querer continuar, de querer formar una lista nueva? Llamado del intendente, te dice, Yamila, te necesito para que continúes en el consejo. ¿Le decís que sí o ya crees que es una etapa superada tu participación en el HCD? Mira, yo hace unos cuantos años fui concejal y cuando se terminó la concejalía dije, no voy a seguir porque yo tenía otros proyectos y otras cuestiones que eran mi familia y para mí era mucho más importante en ese momento hacer otras cosas que la concejalía. Hoy sí quisiera seguir, sí quisiera, porque no viste a veces, no, o sea, a mí me llaman o yo estoy disponible, pero no sé. No, realmente yo creo que... Por eso siempre apelo a tu sinceridad, porque vos, a mí me gustaría, sí, quiero. Sí, la verdad que sí, a mí me gustaría seguir en el Consejo Deliberante. Yo creo que, a ver, también tengo muchas compañeras que se van hoy y que creo que también les gustaría renovar. Bien. Y también han hecho un excelente trabajo en el Consejo, como son Claudia Losegui, como es Cecilia, ¿quién más se va en el Consejo? Que es mujer, digo, porque los lugares son escasos. Se va también, bueno, Bati, que entró ahora, pero también esa banca va a quedar desocupada. Claro, sí. Pero bueno, creo que en estas tres concejales que somos las que empezamos desde el primer momento, creo que hemos hecho un gran trabajo las tres. Creo que las tres tendremos que tener nuestras ganas de seguir porque realmente hicimos un buen trabajo, nos manejamos muy bien dentro del Consejo Deliberante las tres. Creo que tenemos títulos como para decir queremos revalidar nuestras bancas. Pero más allá de todo eso, también te soy muy sincera, yo ocupo el lugar que me pide el partido. Bien. Porque tampoco mis ganas y mis deseos no están por sobre los de nadie. Bien, en ese sentido, tranquila estás, esperando. Sí, yo estoy muy tranquila, creo que en el armado la ansiedad de lista... generalmente del cierre de las listas dice, bueno, ¿qué pasará? ¿Iré? ¿No iré? Vos estás tranquila con el trabajo hecho y si se cumple el 10 de diciembre el mandato, se cumple. Mira, yo creo que uno tiene que estar tranquilo porque tampoco me parece que es una cuestión de vida o muerte. Y aparte ya lo hemos hablado en otras veces con vos, Yamila, vos en alguna otra oportunidad que hemos podido charlar, vos dijiste que quizá también la política la puede ejercer de cualquier otro lado. La construcción política no solamente representar un cargo público, sino que la política se puede hacer desde el partido, desde una ONG,
hasta propiamente desde cualquier espacio en el que uno esté. Desde ahí también se puede hacer política, ¿no? Pero por supuesto, además, yo ya te digo, no ocupaba cargos públicos desde el 2006. Claro. Y sin embargo, nunca estuve ajena a la política. Exactamente. Siempre estuve haciendo política y va a pasar lo mismo. Ocupando un cargo que nosotros sabemos, los lugares en la lista, como ya te decía, son el del intendente y 4 concejales que van a entrar, sí Exacto. o sí. Después todos los demás estamos a la expectativa de que podemos entrar o no podemos entrar, o Bien. quizá ocupando otros cargos. En eso no hay mucho que darle vuelta al asunto. Y Claro. son 4 y son 2 mujeres y 2 hombres porque las listas son 50-50. Exactamente. Y creo que, bueno, hemos hecho todos un gran trabajo y creo que lo principal es que nuestra coalición siga gobernando. Eso es lo principal, más allá de las ganas, deseo que pueda tener cualquiera, que, como ya te dije, te hablé de las mujeres porque, bueno, me toca los lugares de las mujeres, de nosotras 3 que terminamos, pero después hay muchas mujeres dentro del justicialismo que también no han ejercido cargo y que tienen, creo, la suficiente formación y militancia política como para poder ejercer, aunque sea por primera vez su cargo, y eso hay que también respetarlo mucho, porque el lugar hay que, si bien uno quiere ser, el lugar siempre tiene que estar a la expectativa de aquellos otros que también lo quieran ocupar, porque si no pareciera que siempre son los mismos. Y dentro del partido hay mucha gente muy capaz y con mucha responsabilidad que podría ejercer el cargo seguramente mejor que yo. Muy bien. Yamila, yo te agradezco muchísimo que lo hayas acompañado. Tenemos ganas de charlar con vos, un poco del consejo, pero también de cuestiones políticas en un año que va a ser de elecciones. Van a pasar las elecciones, vienen. Así que, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Seguimos en Punto de Encuentro. Muy bien, ahí estábamos entonces en el bloque anterior hablando con Yamila Galdós Carrizo. Muy linda nota, Gastón, con Yamila, donde, bueno, te da ese plus, Yamila, cada vez que se puede hablar con ella, ¿no? Que puedes hablar de todos los temas y, bueno, siempre va un poquito más. Se anima a decirlo. Como, por ejemplo, si cuando yo tengo ganas de seguir en el Consejo Deliberante, aunque hay compañeros y compañeras, ¿no?, dentro del peronismo, como se tratan los peronistas, digamos, de compañeros y compañeras, que también podrían tranquilamente estar en el Consejo. Yo tengo ganas. Eso es lícito y está muy bien. Sí, y además déjame un párrafo chiquitito de lo que decía Yamila hace un ratito nada más, que tiene que ver, que por ahí no muchos lo hacen, es reconocer lo que ha pasado con este gobierno, con este gobierno nacional. La realidad que es importante, ¿no?, que una persona que ha militado para esa lista diga que no se ha sentido representada, es importante porque también habla de conversaciones internas, de análisis propio para reflejarlo con la realidad y decir, bueno, la realidad es que esto no nos gustó. Entonces también es un buen análisis para adentro y también que lo has exteriorizado es importantísimo. Por eso habla de provincializar un poco la discusión. Exactamente. ¿No? Es como si hacemos una barrera de acá para acá, hablemos de la provincia y hablemos del municipio, en este caso. También otra lectura. Otra. Gastón, ya terminamos. Muy bien, muy bien. Pasó rápido el programa el día de hoy. Así es. Nos encontramos el próximo martes. Hasta el martes.